Muy buenas noches. Aquí de nuevo yo soy David Castro y en este programa El Dios Desconocido. Hemos estado compartiendo con ustedes esta semana y la semana pasada acerca no solamente del eterno propósito de Dios, pero la importancia de tener entendimiento acerca del plan de redención. Y te he dicho varias veces que en el eterno propósito de Dios, el plan de redención es esencial y de gran importancia porque sin la redención, tú y yo no podemos ser liberados, no podemos ser hechos libres de la condenación de la muerte eterna que heredamos de Adán y también de la condenación de la ley, porque la ley condena cuando tú no puedes guardar la ley. Anoche miramos esos versículos muy claramente en el libro de Gálatas. Hubiéramos podido mirarlo también en Romanos, también en Corintios y también en Colosenses, pero escogí nada más lo que compartí con ustedes anoche en Gálatas. Pero es importante entender el plan de redención. En el vocabulario evangélico, religioso, cristiano, siempre se ha hablado del plan de salvación y se ha usado mucho esa terminología. Y relacionado con el plan de salvación, siempre se habla de que alguien que por fe cree en Jesús, en su muerte en la cruz, su sangre que derramó, recibe perdón de pecado, nace de nuevo y es salvo. Ese es el mensaje del plan de salvación. Y ahora entonces Jesús se lo va a llevar para el cielo y te libraste de ir al infierno. Eso ha sido mayormente lo que se ha enseñado en la tradición religiosa, en la cultura cristiana religiosa. Yo te someto a considerar que el eterno propósito de Dios y la palabra de Dios, el énfasis no es en un plan que te va a redimir o a salvar para llevarte para el cielo, porque el eterno propósito de Dios no tiene nada que ver con llevarte al cielo. El eterno propósito de Dios tiene que ver con que Dios, desde el principio, su propósito ha sido reinar en la tierra, establecer su dominio aquí en la tierra. Él creó al hombre con ese propósito, para que el hombre ejerza dominio, para que sojuzgue, para que reine sobre todos los peces del mar, las aves de los cielos, todo lo que está sobre la tierra, lo que se arrastra sobre la tierra. Ese es el eterno propósito de Dios. Pero cuando el hombre desobedeció, entonces el pecado concibió, dio luz a la muerte espiritual. Y esa condenación, esa maldición de muerte eterna fue pasada a toda la humanidad, desde Adán hasta ahora. Y entonces, por eso Dios, en su eterno propósito, tiene este plan que se llama el plan de redención. Anoche yo te compartí 3 palabras griegas que se encuentran en el Nuevo Testamento que son relacionadas con la palabra redención, redimir y redentor. 3 palabras griegas, yo te las di anoche. Y esas 3 palabras se encuentran a través de todo el Nuevo Testamento. En el hebreo también están en el Antiguo Testamento, porque el plan de redención Dios empieza a mostrarlo en sombras, en tipología, en símbolos, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Ahí Dios empieza a revelar el propósito del plan de redención. Entonces, es muy importante que tú y yo tengamos entendimiento de este plan de redención. ¿Para qué y por qué es parte esencial del eterno propósito de Dios? Ya hemos visto que
en lo que te he compartido esta semana, en los versículos bíblicos que hemos visto, de que el plan de redención se hace efectivo para ti y para mí, porque Jesús el Mesías, con su muerte en la cruz y al derramar su sangre, con eso él pagó el rescate, él pagó la deuda para poder redimirnos y rescatarnos. La sangre de Jesús no solo perdona pecados, no solo viene para propiciación de nuestros pecados, pero la sangre derramada como una paga, es lo que paga el rescate para redimirnos. ¿Para redimirnos de qué? Para redimirnos primeramente de la condenación y la maldición de la muerte eterna, la eterna separación con Dios. Eso es lo primero que hace el plan de redención, y por eso es tan importante, porque si el ser humano no es reconciliado a Dios, no vuelve a estar en armonía con Dios, entonces el ser humano no puede ser parte del eterno propósito de Dios. ¿Cuál es el eterno propósito de Dios? Establecer su reino, su gobierno aquí en la tierra. Entonces, para que tú y yo pudiésemos ser vasijas de servicio, colaboradores con Cristo, para poder ser esos reyes y sacerdotes que dice Apocalipsis capítulo 5, para poder ser eso, tú y yo tenemos que primero ser redimidos de la maldición de la muerte. Anoche miramos también que en el plan de redención Dios nos ha redimido de la ley. Eso es muy importante entenderlo, porque muchas teologías y doctrinas que hoy los sistemas religiosos enseñan, mucho tiene que ver con legalismo, con ley, con la letra, con guardar, con observar, con dejar de. Y el plan de redención viene para librarte, redimirte de la maldición de la muerte y de la maldición de la ley. Así mismo lo dice la palabra, esa es la palabra que usa. Y la razón por cual la ley se vuelve maldición para el ser humano es porque ningún ser humano puede guardarla. Y el que quiere vivir por la ley, entonces tiene que guardar toda la ley, y eso es imposible para un ser humano, porque el ser humano tiene la naturaleza humana que es iniquidad, maldad, y esa propensidad de hacer el mal, ese deseo de hacer el mal, no le permite al ser humano poder guardar toda la ley. Entonces, como no puede guardar toda la ley, entonces la ley lo condena. El hecho que tú guardes un mandamiento o 3 o 4, eso no te exhibe de los otros. No, la Biblia claramente enseña. Anoche lo leímos, lo enseña en Romanos, lo enseña en Colosenses, lo enseña en Gálatas. Claramente enseña que el que quiere vivir por la ley, en otras palabras, guardando la ley, tiene que guardarla toda. No es un pedacito sí, otro pedacito no. Piensen nada más, piensen, sentido común. Aquí estamos en Estados Unidos. Tú puedes ser que estés en Colombia, en México, en Honduras, en España, en Argentina, de muchos países, otros países nos miran. En tu país, pero yo estoy en Estados Unidos y los que vivimos bajo las leyes de este país. Mientras tú y yo vivamos de acuerdo y cumplimos la ley que el país o el estado o la ciudad tiene, todo va bien. Pero si tú no guardas una ley, si tú te pasas una luz roja, viene una multa, viene un juicio, tienes que pagar la deuda. Si tú exceso de velocidad, y así, si tú matas a alguien, si tú robas, ¿qué es lo que te acusa?
la ley te acusa. ¿Por qué? Porque no pudiste guardarla. Exactamente es lo que la Biblia nos enseña acerca de la ley, de la letra de la ley y de los mandamientos. Dios no es que está sentado ahí en su trono y dice, bueno, yo voy a esperar que David Castro me guarde el cuarto mandamiento o el séptimo o el quinto y si viola a todos los otros, pues no importa. Yo me voy a hacer voy a cerrar los ojos y no voy. No, la ley demanda que se guarde toda. Por eso el plan de redención, tal como lo estudiamos anoche. Si no lo pudiste ver, vete al canal de YouTube que tenemos y mira el video de anoche, la enseñanza de anoche. Por eso la Biblia nos enseña que el plan de redención viene a redimirnos de la maldición y de la condenación de la ley. Primero, de la muerte eterna. Nos reconcilia y nos pone en armonía con Dios nuevamente. Y segundo, nos redime de la ley. Y ahora no vivimos por las obras de la ley. No vivimos guardando ley. No, vivimos por fe. El justo vivirá por la fe. Vivimos por fe. Vivimos por lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Vivimos por el Espíritu. Vivimos por el fruto del Espíritu que se manifiesta en nosotros. Ahora tú y yo somos lo que dijo Jesús. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. ¿Y a qué se refería él allí? De que la vid tiene su pámpano, tiene su rama, y entonces de allí nace un fruto. Entre la vid y la rama no hay nada entre medio. Fluye lo que hay en la vid y entonces la rama da el fruto. Y por eso es que Jesús dijo en ese contexto de Juan capítulo 15, aparte de mí no puedes hacer nada. Entonces, ¿cómo es que somos reconciliados para hacerlo en Él? ¿Cómo podemos permanecer en Él? Cuando hemos sido redimidos. El plan de redención te reconcilia a Dios, te pone en armonía con Dios. Dios viene a habitar en ti por su espíritu, por su gracia. Antes de terminar, yo quiero que leamos esta noche en Efesios capítulo 1 para entender mejor lo que te estoy diciendo. Efesios capítulo 1. En esta carta a la eclesía en Éfesos, Pablo es inspirado a escribir lo siguiente. Esto es poderosísimo. Efesios capítulo 1. Voy a empezar en el versículo 7. Te recomiendo que leas desde el primer versículo. Poderoso. Es más, yo te voy a leer y vamos a hablar un poquito de estos versículos, pero yo te animo a que tú a solas con el Espíritu Santo léete estos versículos y pídele sabiduría y entendimiento al Espíritu Santo. Yo no estoy aquí para convencerte, yo estoy aquí para provocarte, yo estoy aquí para sembrar una semilla de la palabra en ti, pero mi oración es que tú busques en la palabra. No te guíes por lo que yo te digo, pues por lo que la palabra te dice. Yo solamente estoy aquí provocándote, pero es tu responsabilidad decirle al Padre, Padre, a través del Espíritu, dame entendimiento, dame iluminación. Mira los versículos. Efesios 1, empezando en el versículo 7. En Él es Jesucristo. En Él tenemos redención. ¿Ve? Ahí vuelve a hablar del plan de redención. No está hablando aquí de lo que comúnmente se conoce como el plan de salvación. Eso es lo que el mundo evangélico religioso ha enseñado. Aquí, este es el evangelio del reino, el eterno evangelio. Y en el eterno evangelio primero está la redención. Entonces, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Él es
Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Tú ves aquí vuelve Dios a confirmar y afirmar a ti y a mí acerca del plan de redención, acerca de que desde antes de la fundación del mundo ya Él tenía su eterno propósito, esa era su perfecta voluntad y ya Él nos había predestinado para que nosotros fuésemos parte de ese eterno propósito. Pero para eso tenemos que ser redimidos en Cristo, en que Él pagó el rescate. Él con su sacrificio y su sangre pagó la deuda. Eso es lo que significa la palabra redención. Un rescate pagado. Para que entonces por el que recibe el beneficio de ese pago, de ese rescate, es libre. Es ahora redimido. Está en libertad. Y eso lo hizo Dios en Cristo por ti y por mí. Y todo esto es como dice aquí, de acuerdo al beneplácito de su voluntad y de su eterno propósito. Y vuelvo a leer aquí lo que dice el versículo 11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Seguimos leyendo, versículos 12, 13 y 14. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él, en Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje, ¿cuál mensaje? El de redención, de la verdad, el evangelio de vuestra redención y salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Tú ves como la palabra redención está aquí, en el versículo 7 y sigue. Todo el contexto y la connotación de lo que Pablo fue inspirado a escribir aquí que acabamos de leer en Efesios capítulo 1 es alrededor del plan de redención, alrededor de que Jesús, al ser crucificado y derramar su sangre, ese sacrificio y esa sangre fue, él con eso pagó tu rescate y mi rescate para perdón del pecado, para ser libres, hechos libres, redimidos de la maldición eterna de la muerte, para que ahora pudiésemos ser reconciliados al Padre, estar en armonía con Dios, para que ahora el Espíritu de Él venga a morar en nosotros y poder ahora llevar a cabo el eterno propósito que Él ya nos había predestinado, pero que solo lo podemos hacer de acuerdo a su voluntad cuando el Espíritu está en nosotros, porque ahora no vivimos bajo la letra de la ley, sino vivimos bajo el Espíritu. El Espíritu es el que nos guía, el Espíritu es la lámpara de nuestros pies, el Espíritu es el que nos da convicción de justicia y de pecado. Es el Espíritu, no la ley ni la letra de la ley, porque ya fuimos redimidos de esa maldición de guardar la ley y ahora estamos bajo la riqueza de su gracia, estamos bajo la dirección y la autoridad del señorío de Cristo como Rey de Reyes y bajo el Espíritu que está en nosotros. Ese Espíritu se nos dio
en el momento que fuimos redimidos, para que de ahí en adelante el Espíritu fuese el que nos guía. Ahora, tal como fue profetizado en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ya no es la letra de la ley, pero ahora el gobierno de Dios, sus leyes espirituales, sus principios y verdades espirituales están siendo escritas en nuestro corazón. ¿Quién las escribe? El Espíritu Santo. No es en tablas de ley. No es por un mediador Moisés, ni un mediador doctrina o teología religiosa. No, es por el Espíritu, para que entonces demos el fruto del Espíritu. Qué hermoso es Dios, qué hermosa es su gracia y qué poderoso es el plan de redención. Mañana en la noche a las 7:30 hora central de Estados Unidos estaremos nuevamente aquí en esta programación El Dios Desconocido y vamos a continuar mirando las escrituras acerca del plan de redención, el plan de expiación o el perdón de nuestros pecados y el plan de salvación en Cristo Jesús, en el orden que Dios lo ha dado en su eterno propósito y en el propósito de su perfecta voluntad. Hasta entonces son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Muy buenas noches.